Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Radio. Salud articular, bienestar y actualidad médica todas las semanas. Hoy, vitamina D, osteoporosis y prevención de fracturas. Empezamos. Emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Media Hub para todos los suscriptores de OAFI Radio, de nuestro canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube. Gracias por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes desde donde nos seguís. Saludos pues a toda la comunidad de OAFI. En esta nueva entrega de OAFI Radio nos vamos a centrar en la osteoporosis y su tratamiento y prevención. ¿Qué es la vitamina D? ¿Debo suplementarla? ¿Por qué es importante si tengo osteoporosis? Vamos a seguir aprendiendo todo lo relacionado con esta hormona y el porqué de su importancia para cuidar nuestros huesos junto al doctor Javier Sobrino, médico internista y jefe de medicina e investigación de la Fundació Hospital L'Esperit Sant. También junto a la doctora Pilar Sáez, coordinadora del RNFC, y el doctor José Luis Vaquero de OAFI Ecosar, vamos a descubrir precisamente el Registro Nacional de Fracturas de Cadera y el trabajo que se está llevando a cabo en la prevención y tratamiento de las fracturas por fragilidad causadas por la osteoporosis, además de conocer también la guía para pacientes con osteoporosis elaborada por OAFI y a Ecosar. Bien, pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Vergés, que ya lo tenemos una semana más con nosotros para, bueno, con ganas de guerra, Buy, ¿no? Sí. Un poco... Siempre. Sí. Siempre la química de la noche, hay días que llegas a casa y dices, caray, hoy ojalá no me hubiera levantado. Pero por la noche, ¿me entiendes? Ya te recuperas y al día siguiente pues estamos con muchos ánimos. Sí, gracias, Che, muy contentos de estar aquí en otro programa más. Y nada, esperamos. Además, hoy tenemos grandes ponentes, ¿eh? Y esto pues siempre es bueno que vengan y que nos ayuden. Además, lo hacen siempre de forma altruista para nuestros pacientes y tengan información veraz y fidedigna y buena. Eso es lo más importante. Aquí tenemos con nosotros ya en el estudio, es una suerte contar con su presencia, el doctor Javier Sobrino. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el programa. Encantado de volver a participar con vosotros, es un placer siempre. Muy bien, pues hoy vamos a entrar un poco ahí por la puerta de la vitamina D de alguna manera, pero si nos permite, antes vamos a dedicarnos a unas consultas que tenemos siempre preparadas todas las semanas con el doctor para contestar. Nos llegan desde todas las partes del mundo. En este caso, por ejemplo, es Colombia. Ella es Judith Vergara, de 47 años, doctor, y dice, no sé nunca cuándo tengo que poner en mis ataques de inflamación, ¿frío o calor? Es decir, tienen la duda de si utilizar el frío o calor. Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que de forma general, cuando es un tema más muscular, dijéramos así, tipo lumbalgias, este tipo de dolores así más crónicos, va mejor el calor. Cuando es un tema, y por ejemplo, incluso a veces, por ejemplo, pues hasta tipo derrames, esto suele funcionar bien, ¿eh? Cuando es un tema más agudo, cuando es un tema más de lesión aguda, puede ser una tendinitis que hayas hecho en un momento determinado, jugando a un deporte o lo que sea, o un mal gesto, ahí funciona mejor el frío, en general, ¿eh? Entonces, porque son mecanismos diferentes, ¿no? El frío lo que hace es favorecer la reducción de las prostaglandinas PG2, que es dijéramos un mediador de la inflamación, y el calor pues tiene a otros niveles, ¿no? O sea que yo diría que de forma general los procesos crónicos van mucho mejor, por ejemplo la artrosis va mucho mejor con calor, y dijéramos los procesos agudos van mucho mejor con frío. Bien. Un golpe, ¿me entiendes? Claro. Una lesión, fíjate, por ejemplo, si a la gente que le gusta el fútbol, pues fíjate que cuando un jugador de fútbol tiene una lesión, automáticamente ya se le pone hielo, y se va con su bolsa donde sea, ¿no? La terapia del frío, ¿no? Pero sí que es normal que tanto Judith como muchas otras personas se encuentren en esa duda, ¿verdad, doctores? En cuanto es más interesante el frío o el calor. Así, en términos generales, esperamos haber sacado de dudas. Fíjate que en España hemos sido líderes de todo el tema de los balnearios, ¿no? España es un país, sobre todo, por ejemplo, Galicia, y en otros sitios hay mucho balneario y mucha talasoterapia también, ¿no? Que funciona. De hecho, los niveles de evidencia científica en cualquier publicación que haya esta artrosis, pues habla a nivel de 1A. O sea, que te quiero decir, por ejemplo, que las aguas termales calientes pues funcionan. Y una de las cosas que también se ha visto es que son aguas sulfatadas
Y se sabe que los sulfatos actúan, dijéramos, a nivel de la artrosis. Por ejemplo, los balnearios con agua caliente pues les funciona muy bien a la gente, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Y además también te sientan muy bien porque te tomas un tiempo para ti mismo, ¿no? Hacen actividad, se mueven, van de buen rollo. También el efecto psicológico también, ¿sabes? Claro, Todo sí, ayuda. sí, todo ayuda, todo ayuda. El hecho de irse y desconectar de todo un poco, claro que sí. Bueno, pues ahí tenemos esa consulta que ya hemos resuelto. Y Óscar Ramírez, de 65 años, desde Elche, que nos dice: doctor, me han hablado de unas infiltraciones en la espalda porque ya no aguanto el dolor. Pero mi médica no me quiere enviar a la unidad del dolor y yo no puedo costearme que me lo hagan por privado. ¿Qué puedo hacer o tomar? Hombre, yo creo que sí tendría que hablar con su doctora, que realmente, pues bueno, la llevaron a una unidad del dolor, porque si lógicamente tiene dolor y no se lo resuelven con tratamiento médico oral, pues para eso están las unidades del dolor. Entonces yo creo que tendría que hablar con ella, y si no, pues que vaya a lo que sea la dirección del centro de atención primaria, ¿no? Y les pregunten, pues oiga, que es que yo quiero que me vean especialistas del dolor, porque no me cede el dolor, no me... De hecho, debería, yo no sé, no es el caso concreto, pero en realidad sí que es verdad que las unidades del dolor están bastante colapsadas, pero si esta persona con el tratamiento normas y tratamiento fármaco que le ha puesto su doctora no funciona, pues tiene todo el derecho del mundo a ir a una unidad especial, que es la unidad del dolor, que puede hacer infiltraciones, ¿me entiendes? Ahí pues suelen ser infiltraciones con anestesia, con anestésicos, corticoides, otras, ¿no? Quiero decirte que debería ir, pobre. Sí, claro. Lo que pasa es que es lo que hablamos muchas veces, sí. Está este colapso y se te va muy lejos, pero casi que quizás mejor la opción de pedir una hora, ni que te llegue tarde, ¿no? ¿Verdad, doctor Sobrino? Sí. Yo creo que en estos casos es mejor ponerse en marcha y cuando llegue, claro, mientras tanto, ¿qué haces con ese dolor? Sí, seguro. Es un problema. Realmente el dolor, no, lo comentábamos un poco fuera de antena, no, que el dolor es una sensación que no sabes bien lo que es hasta que la sufres, ¿no? Y no eres capaz de sentir aquel alivio y lo bien que estás cuando no tienes dolor respecto a lo que tienes dolor. Claramente, si el dolor es crónico, mantenido y la actitud que se ha tomado hasta ahora no es eficaz, pues hay que recurrir a mayores medidas que básicamente pues concurren en las unidades del dolor, etcétera. Entonces, apunto lo mismo, ¿no? Consultar, insistir y reclamar, que a veces pues nos quedamos cortos en reclamar. Hay gente que se queda largo, pero a veces nos quedamos callados y nos tienen que oír. Claro, hay que insistir, si acaso, para que de alguna manera se enteren de que te duele. O sea que grita fuerte. También le podemos decir que a esta señora, señor, perdón. Es Óscar Ramírez. Óscar, que nos lo envíe a la fundación, y nosotros haríamos, si ve que le ponen vegas en centro de atención primaria, lo que haríamos es mandar una carta al consejero o la consejera de Sanidad de ahí, dijéramos, de su área, que eso lo hacemos. ¿De Elche? De Elche, dice, oye, tenemos este problema, por favor, a ver cómo lo podéis gestionar. Normalmente nos atienden y depende, hay sitios que nos contestan rápido y otros que no. Entonces, para un poco, más que nada, para identificar el problema y ayudar, sin estar en contra de nadie, simplemente que esta persona, pues que se la atienda. Claro, como muchas se veces merece. Puede ser como una ayuda para esa agilización, que de hecho es lo que necesita el paciente. Remedios, soluciones lo antes posible, porque quedarse en casa y gestionar el dolor ya se sabe que es una ardua tarea, y claro, muchas veces incluso consigues esa cita, consigues esas infiltraciones, y ahí hemos visto muchas consultas de personas que aún y eso dicen, bueno, he podido pasar por la clínica, he podido hacérmelas, y aún y así todavía continúa persistiendo el problema. Sí, la columna es una asignatura pendiente que tenemos, lo hemos dicho más de una vez, y con Sendo, la Sociedad Española del Dolor. De hecho, el otro día estuvimos hablando con su presidente, con el doctor Torres, que sabes que además también viene aquí al programa, para quizás hacer como una especie de guía para los pacientes y ver cómo podemos solucionar el tema, porque es una asignatura pendiente, y la columna es un tema que allí tenemos mucha problemática, y la gente está sufre mucho, o sea, es así como rodilla, manos, cadera, y tenemos margen, pero en la columna es un tema que hemos de mejorar, ¿sabes? Porque hay mucha gente afectada y no muy bien tratada, pero no por nada, sino porque tampoco tenemos excesivos medios, ¿no? Exacto.
Bueno, pues ahí vamos a seguir insistiendo también en algunas cosas que hay que tener en cuenta y que nos pueden ayudar en muchos casos, como es el tema que nos ocupa hoy. Doctor Sobrino, vamos a hablar de esa vitamina D, vamos a hablar de por qué es importante si tengo osteoporosis, ese consumo de vitamina D, y también entender un poco dónde está, de dónde viene y cómo la podemos encontrar en cualquier caso. Explíquenos qué papel juega la vitamina D en la salud ósea y en la prevención de la osteoporosis. Bien, la vitamina D es fundamental, ¿no?, para mantener el metabolismo fosfocálcico en nuestro organismo, y el mayor depósito de calcio de nuestro organismo son los huesos. La gran mayoría de veces, pues esos depósitos de calcio disminuyen de nuestros huesos por innumerables razones, y necesitamos reponerlos para que esos huesos sean unos huesos fuertes, que no sean frágiles y que sobre todo no se rompan, porque ese es el problema fundamental, ¿no? Las fracturas es un problema fundamental que conlleva un gasto sanitario y un problema muy importante para todo tipo de personas, y que a la larga, pues sobre todo además en la gente mayor, conlleva a veces riesgos de otras enfermedades que condenan cuando alguien sufre una caída, sufre un traumatismo, está inmovilizado, y a partir de ahí hay veces que ni se recuperan su estado de salud de forma fehaciente. Por lo tanto, intentar prevenir que esos huesos se debiliten es tarea de todos, y la vitamina D juega un papel importantísimo en ese mantenimiento de esos huesos sanos y fuertes. Entendemos que esta vitamina D, como decimos, está desempeñando un papel fundamental en la salud ósea, no solo también en la función muscular, sino también en la salud del sistema inmunológico, entendemos, y la regulación de la inflamación. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? La exposición solar, eso ya lo sabemos, ¿no, doctor? El principal mecanismo de síntesis de vitamina D, que sería más que una vitamina, la deberíamos considerar una hormona, porque no es algo que ingerimos, sino que tenemos dentro y que se produce dentro de nuestro organismo. La principal fuente es la exposición solar, que transforma pues un metabolito, una proteína que tenemos en nuestra piel, la transforma en vitamina D, sigue una serie de pasos de hidroxilaciones a nivel hepático y a nivel renal para ser activa a ese nivel. La principal fuente es el sol. Estamos en un país con mucho sol, y deberíamos tener unos niveles de vitamina D en nuestro país, bueno, altísimos, sobrados. Pero no pasa. No pasa porque estamos en una latitud en la cual el sol no incide de forma tan directa como durante las épocas de otoño e invierno. Por mucho que tomemos el sol, esa incidencia de los rayos solares hacen poco sobre la vitamina D. Entonces, en esa transformación. Y como hemos creído siempre que teníamos mucho sol y que con eso era suficiente, pues no hemos hecho lo que han hecho los países anglosajones y los países nórdicos, que ya tenían claro de que no tenían sol, y que lo que han hecho para tener mejores niveles de vitamina D que nosotros, pues es suplementar probablemente con vitamina D alimentos de uso cotidiano. Con lo cual ya sabían que el sol no lo tenían, pues suplementaban con alimentos cotidianos, pues con vitamina D. También juegan con alimentos que son más ricos en vitamina D, como es el pescado azul, que también en nuestro país se consume, pero bueno, va como va, ¿no? Y en nuestro país pues también existe, pues como hay más sol, pues también hay mayor protección, que eso está muy bien para prevenir el cáncer de piel, pero ese factor de protección que nos ponemos para evitar que nos quememos y que tengamos daños en la piel durante el verano, pues va a impedir también que esa vitamina D se produzca en nuestro organismo. También somos de tez más morena, y eso hace que simplemente esa pigmentación más rica de nuestro organismo también impide o dificulta la síntesis de vitamina D a nivel de nuestra piel.
Bueno, pues está ahí. La vitamina D también en pescados grasos, ¿no? Sabemos como el salmón, el atún, la caballa, la yema de huevo, el hígado, que no se come mucho, claro está, ahí es el problema también. Luego productos lácteos que son fortificados. Esa vitamina D y ese panorama, doctor Vergés, que lo hemos comentado más de una vez, estando en un país como el que estamos, nos enfrentamos al problema del bloqueante solar. Que creemos que lo hemos usado con exceso los últimos años, digamos, por tendencia. Parecía que era la manera de protegerse de un mal como podía ser el cáncer de piel y nos ha traído a otro problema más gordo. ¿O qué pasa? Pues esto es la discusión, ¿eh? En los últimos años, por ejemplo, los últimos 2 o 3 años, en los debates que hemos tenido con otros compañeros y compañeras médicos también, ese es el debate, ¿no? Es decir, sí que es verdad que hay una cultura, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sobrino, lo que ha comentado, y hay un debate también que está muy impregnado en nuestra sociedad, que es la protección solar. Quiero decir que esto, porque bueno, pues quieras o no, pues a partir de una cierta edad, pues todo el tema de epiteliomas vasocelulares, espinocelulares y el propio melanoma, que ya se sabe que puede ser, que estés ya identificado desde la infancia, pues es muy importante en la infancia a los niños no sobreexpresarles en sol, que a veces se ha hecho muchas veces y después inevitablemente apareció melanoma, ¿no? Entonces aquí hay una cultura que está bien, pero como decía otros niños, también es una cultura que pide, ¿me entiendes? Que también la gente porque claro, hay gente que toma protección total, ¿no? Quiero decir, todo el día, o sea, es imposible que, entonces claro, aquí es como si estuviéramos en el Polo Norte, ¿no? Quiero decirte que no tenemos capacidad de que la vitamina D que se absorba a través de la piel, ¿no? Entonces aquí es donde realmente las sociedades tienen que poner más de acuerdo y claro, nosotros, por ejemplo, con la SAIOM, que colaboramos mucho este tema, que es la sociedad científica, entre comillas, bueno, y otras sociedades también, ¿no? Pero que se preocupa mucho por el tema de la osteoporosis, pues donde ahí tenemos nuestras dudas, ¿no? Y cómo tenemos que hacer para que la gente... Entonces, pero bueno, en cualquier caso, la analítica nos lo pide, nos vemos un déficit de vitamina D, pues ahí tenemos fácil pues la suplementación, ¿no? Y darlo por tratamiento, ¿no? Entendemos que esta vitamina D es esencial para la absorción del calcio, del fósforo, para nuestros huesos en el intestino, que es donde pasa todo, si no me equivoco, y esto contribuye a la mineralización ósea y al mantenimiento de la buena densidad. Ahí está que quizás la deficiencia de vitamina D, doctor, puede conducir a una disminución de la absorción del calcio, lógicamente, y esto ya puede derivar en huesos débiles y frágiles. Ajá. Incluso, claro, el déficit de vitamina D también va a hacer que se cree más hormona paratiroidea que responde a esa carencia de calcio y responde esa hormona que tenemos obteniendo calcio de donde le es más fácil. Lógicamente no va a ir al exterior porque no llega esa hormona al exterior, sino que recurre a nuestro componente fundamental de calcio, que son los huesos, y lo saca de allí para verterlo a la sangre con su idea de favorecer, pero no está haciendo... No está haciéndolo bien. No lo está haciendo del todo bien. Lo hemos entendido perfectamente. No lo está haciendo del todo bien. Y a nivel intestinal, yo quería quizás sacar a colación un artículo muy reciente que salió publicado hace muy poquito en una revista de gran impacto, el Science, en el que analizan una cohorte de daneses, que bueno, son daneses que están en Dinamarca y son los que son, pero que sí que analizan y de forma clara ven que el déficit de vitamina D a nivel de la inmunidad y a nivel sobre todo de la microbiota intestinal está disminuyendo esa inmunidad y favorece claramente el desarrollo de cáncer. Estudios serios en una cohorte seguida durante muchísimos años han podido comprobar cómo los pacientes que tenían un déficit de vitamina D han desarrollado más cánceres que los que no tenían ese déficit de vitamina D y que incluso al desarrollarlo, el tratamiento básico ahora, que sería la inmunoterapia, responden peor los pacientes que tienen déficit de vitamina D frente a los que tienen unos niveles suficientes de vitamina D. Ya digo, este trabajo es algo muy reciente. Muy interesante. Y que se ha podido comprobar, lógicamente, de momento solo en animales de experimentación, que suplementándolos con vitamina D y consiguiendo unos niveles adecuados, esos animales de experimentación, en este caso ratones, pues desarrollaban con mucha menos frecuencia cánceres y cuando los desarrollaban, porque
final pueden acabar desarrollándolo, respondían mucho mejor a la inmunoterapia. O sea, el componente inmune estaba sobreexpresado cuando no hay déficit de vitamina D y cuando tenemos unos niveles de vitamina D muy completos. Claro. Para entendernos, estos niveles, digamos que es a través de un análisis que vamos a saber que tenemos bien o mal la vitamina D, ¿verdad, doctor? Sí, la única forma de saber cómo están, si estamos bien o no de vitamina D es con una analítica sanguínea. Ajá. Con una extracción normal determinamos los niveles de vitamina D y sabemos en qué rango estamos. Por debajo de 30 ya consideramos que empezamos a no estar del todo bien, por debajo de 20 está claramente que estamos en un nivel, no diríamos que peligroso, pero sí que necesita una actitud y un tratamiento precoz para intentar revertir esos bajos niveles de vitamina D. Y para revertir estos bajos niveles, una persona debe empezar una suplementación. ¿Y en cuánto tiempo se puede llegar a recuperar un poco o llegar a esos niveles que serían óptimos, o que empezarían a ser óptimos? Con una suplementación por vía oral, sí, de forma reglada y con las dosis adecuadas, las necesidades de vitamina D en unidades pues van a partir de las 800 unidades diarias, que no es necesario tomar la vitamina D diariamente, por lo cual ¿no? Tomar siempre una pastilla de forma diaria hace que caigamos en el incumplimiento, sino que se pueden tomar esas dosis de forma semanal o incluso mensual, con lo cual fortificarlos con dosis semanales cuando estamos bajo durante semanas, durante 4 o 6 semanas, y luego mantener esa dosificación mensual, vamos a conseguir rápidamente, en 4 o 6 semanas, normalizar nuestros niveles de vitamina D. En 4 o 6 semanas, o sea que supone una inversión de tiempo bastante... Con una dosis semanal, una dosis semanal suficiente. Muy interesante también esta opción de poderlo tomar semanalmente, porque si no es eso lo que pasa. Cada día esas 2, 3 cápsulas más el omega 3 más todo lo que te tomas, al final, bueno, ya llevas digamos que un pastillero que va creciendo muchísimo. La cuestión es que vamos a también a tener en cuenta si hay algunos síntomas o señales de advertencia de la deficiencia de la vitamina D. Bien, los dolores musculares, o sea es fundamental la vitamina D en la gente mayor, en la gente institucionalizada, que tiene además mayor riesgo porque no salen a la calle, porque no tienen ni ese componente solar y que tienen mayor riesgo de tenerlo. Bueno, pues esa falta de fortalecimiento muscular, incluso esos dolores, pueden ser algo indicativo de que tus niveles de vitamina D no son los adecuados. Ahora, no quiero apuntar que cualquier dolor muscular de forma general sea por déficit de vitamina D. Pero bueno, en ese paradigma de tengo unos dolores musculares de tiempo de evolución, no me han encontrado la causa, pues en una analítica rutinaria determinar unos niveles de vitamina D vendría muy al caso. Sí. Claro, es muy sencillo y a partir de ahí se puede 100% de acuerdo, actuar. Sí. Pero, sin embargo, es importante también no excederse, imagino yo, o me corrige, doctor, en la suplementación. ¿Puede ser que niveles excesivos de vitamina D puedan ser perjudiciales para la salud? Sí, lógicamente. O sea, como cualquier medicamento debe estar sometido a una prescripción y a un control, diríamos, no riguroso, pero sí un control fehaciente de que esos niveles de vitamina D se han conseguido, no pasarse por exceso, porque realmente unos niveles muy elevados de vitamina D pueden ocasionar problemas graves. ¿De qué tipo? Pues diríamos básicamente de hipercalcemia, de tener el calcio demasiado elevado en la sangre, y eso conlleva desde problemas cardíacos a problemas cerebrales, a problemas incluso puede llegar a morir. De acuerdo. Estamos hablando de casos muy extremos. Muy extremos, donde los niveles supongo que se han disparado mucho. Se han disparado muchísimo. Y eso, digamos que llevando a cabo una suplementación vigilada o, digamos, de la mano de un especialista, es difícil llegar a esos extremos, ¿no? Con una suplementación reglada, con las dosis habituales que existen en el mercado y siguiéndolas con las pautas prescritas por el facultativo, va a ser prácticamente imposible que se produzca esa intoxicación de vitamina D. Claro.
¿Qué otras medidas, doctor, además de la suplementación de vitamina D, son importantes o podríamos tener en cuenta para la salud ósea y para esta prevención de la osteoporosis? Bueno, cualquiera, algo que parecería tan básico, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? Es algo tan fundamental que conlleva que mejoremos de cualquiera de estos aspectos. Incluso la gran mayoría, pues vivimos en un país en que el clima acompaña, pues solo el salir a hacer el ejercicio físico va a ayudar, sobre todo en algunas épocas del año, pues a que tomemos ese sol que ahora tanto tenemos y que deberíamos aprovechar para intentar conseguir que todo eso se mejore. El ejercicio físico yo creo que es una de las medidas que deberíamos prescribir con mayor énfasis. Casi todo. En casi todas las patologías y no en las patologías. O sea, yo recuerdo y siempre, habitualmente, cuando hago una presentación de cualquier tipo, en cualquier foro, acabo con una presentación de un estudio americano realizado en enfermeras y en personal sanitario americano, que es una corte de muchos años de evolución y que tener 4 o 5 medidas saludables comporta alargar la vida entre 15 y 20 años. No fumar, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio. El ejercicio, para mí, es un pilar fundamental del estado de salud. Es una de las máximas que también defendemos, ¿verdad, doctor, en este programa continuamente? Absolutamente. Para cualquier tipo de enfermedad o comorbilidad, digamos, que arrastre la artrosis. Sí, sí. Ahí está el ejercicio que quizás hasta el momento la gente pensaba pues que era una cosa secundaria, y yo creo que, no sé si ya de tanto hablar en el programa y también de ver cómo la sociedad también se está ocupando por esa preocupación previa, ¿no? Para realmente ponerse en forma en edades que igual pues antes no era tan habitual. Hay gente mayor pues que ha tomado conciencia y se van a la piscina y se van a hacer pues estas medidas que van a ayudarles, yo creo que muchísimo a la larga, ¿no? Para tener esa calidad de vida que deseamos. Incluso sabemos, ¿no? Ahora, o sea, hablábamos mucho del ejercicio isotónico y del ejercicio del cardio, diríamos, como el gran paradigma y el gran beneficio. Últimamente sabemos que en gente mayor todavía es mejor realizar ejercicios contra resistencia. O sea, el perder masa muscular va con la edad. Es inherente, al igual que vamos perdiendo células renales, vamos perdiendo células miocárdicas, vamos perdiendo neuronas, vamos perdiendo de todo. Perdemos músculo. Pero ese músculo, si lo ejercitamos, no lo perdemos. Igual que no perdemos neuronas o no tantas si la ejercitamos nuestro cerebro, pues igual. Hay que ejercitar el músculo con ejercicios, no simplemente de salir a caminar, que está muy bien, o salir a trotar o ir a la piscina, sino una vez estamos en casa, en la misma casa, realizar ejercicios contra resistencia en los que nuestros músculos sufran, entre comillas, y se ejerciten, va a mejorar mucho, pero muchísimo más también la calidad de vida de los sujetos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver sobre esta vitamina D que hoy nos ha reunido aquí. Entendemos que la podemos tomar diariamente con estas cápsulas que ya nos pueden recetar. Después también está esta manera de tomarla semanalmente, que va a ser mucho más sencillo. Después también me parece que hay un formato stick pack, doctor. Sí, exacto. Existe un formato de BIC, ¿no? Sería un formato en el que tenemos 25.000 unidades de vitamina D que podemos tomar, o 50.000 unidades de vitamina D que podemos tomar básicamente al inicio de forma semanal hasta alcanzar unos niveles adecuados y luego de forma mensual, de forma reglada de mantenimiento. Pues diría que a los 3 o 4 meses de iniciar esa pauta sería bueno realizar una nueva determinación de vitamina D para ver que hemos obtenido esos niveles, y eso es casi seguro, lo puedo decir por propia experiencia en la prueba realizada, y realmente esos niveles luego se mantienen de forma reglada, y mirando cada 6 meses, mantener 25.000 unidades mensuales cada 4 semanas, que podemos poner en la agenda. Cada 4 semanas toca mi dosis, ahí salta la alarma, te la tomas bebida en un stick rápidamente, sin ningún problema, donde sea, y a partir de ahí podemos
observar cómo nuestros niveles se mantienen de forma fehaciente y durante mucho tiempo. Bueno, ahí en ese momento, en cuanto al tiempo, ¿ya de por vida tomar esa vitamina D, doctor? Bueno, nadie se plantea, ¿no? O sea, nadie se plantea cuando alguien tiene la presión alta, cuando alguien tiene azúcar, cuando alguien tiene colesterol. Es que no curamos esas enfermedades de momento. No los curamos. Les ponemos parches, les ponemos remedios, los controlamos, tomamos medicamentos. Todos sabemos que si dejamos de tomar un medicamento para la presión nos va a subir. Si somos hipertensos, si tenemos colesterol y dejamos de tomar el medicamento, estamos perfectos de colesterol, dejamos de tomar el medicamento que consigue que tengamos el colesterol perfecto, pues ese colesterol nos va a subir. Lo mismo con el azúcar y lo mismo va a pasar con la vitamina D. O sea, la vitamina D, si tenemos un déficit de vitamina D por donde estamos, por nuestro tipo de dieta, por quienes somos, si dejamos de tomar esos niveles de vitamina D suplementarios y no los complementamos, yo qué sé, ¿no? que cambiara todo el tipo de alimentación, que hubieran suplementos de vitamina D en muchos de los alimentos que compramos, que no es lo que pasa, pues quizá lo podríamos obviar, pero no es el caso. Por lo tanto, hay que continuarlo probablemente de por vida, porque es que si no, van a volver a bajar. Claro, y ahí está, en los casos de osteoporosis es como un tratamiento ya, digamos, que al cual quedas ligado, ¿no? Sí. De alguna manera. Bueno, pues ahí tenemos esa información valiosa, esa importancia de entender esta hormona, la vitamina D, que nos va a ayudar a mantener nuestros huesos fuertes, y teniendo en cuenta las diferentes patologías va a estar más indicado en según qué pacientes u otros. Mujeres a partir de los 50, yo creo que igual que no se libra ninguna de estar ahí, digamos, al menos echando un poco el ojo, haciéndose esas analíticas que comentábamos. Ahí puede estar una manera también interesante de prevenir o de avanzarse y no esperar a esos dolores musculares a los que se refería, ¿no, doctor? Sí, ya digo, es que no solo son los dolores musculares que son importantes a que aparezcan, sino que sabemos que estamos preveyendo pues otros tipos de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares también se producen con mayor énfasis en los pacientes o en los sujetos que tienen un déficit de vitamina D, la hipertensión, los infartos. Es cierto, y los detractores, que los hay, de la vitamina D, apuntan de que no hay estudios que demuestren que dar vitamina D disminuyen los eventos cardiovasculares. Por poner un ejemplo, sabemos que la gente que tiene un déficit de vitamina D tiene más eventos cardiovasculares, y a eso hay literatura para dar y regalar. Lo que no hay son estudios que demuestren que dar vitamina D disminuye esos eventos cardiovasculares. Pero no existen porque cuando se han diseñado esos estudios para dar suplementos de vitamina D, se han realizado en población general. Es decir, yo necesito vitamina D cuando tengo un déficit de vitamina D. Yo necesito un medicamento para la presión cuando tengo la presión alta. Si doy un medicamento para la presión en alguien que es normotenso, no le va a producir ningún beneficio. Tampoco voy a producir beneficio si tengo unos niveles normales de vitamina D, suplementarlos con vitamina D. Y la gran mayoría de estudios que se han realizado para intentar demostrar en esto se ha hecho en población general. Y en esas poblaciones generales pues había mucha gente que tenía los niveles de vitamina D normales. Por lo tanto, no han llegado a demostrar eficacia. Claro, digamos que hay un mal planteamiento del estudio, ¿no? Bueno, de los estudios o de las... A veces pasa. A veces pasa, o pasa mucho, doctor. Sí, bueno, a ver, es que muchas veces cualquier estudio que hagas te planteas una hipótesis y después a veces esa hipótesis es correcta o a veces no. Entonces a veces te da una información y a lo mejor pues dice que has de tirar por aquí o has de tirar por allá, ¿no? Entonces, que no siempre a veces la hipótesis de partida es la correcta, ¿no? Y a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que dice el doctor Surino es muy importante, ¿no? Sobre la vitamina D, ¿no? Entonces, y sí, yo estoy de acuerdo que cada vez más haya más literatura que habla de las diferentes posibilidades de la vitamina D, ¿no? Siempre dijéramos, pues, incluso se habló en su día también del tema del COVID, ¿te acuerdas? También, y tanto. Porque el tema de la inmunidad del COVID, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay toda una serie de posibilidades y siempre hay gente, pues lógicamente, que no están de acuerdo. Es decir, esto siempre hay controversia, ¿no? Entre los médicos y entre la literatura científica, ¿no? Pero yo creo que lo que es muy importante es concienciar a la población, sobre todo a la población femenina,
sobre todo, porque es la que tiene más prevalencia de osteoporosis. Incluso con la osteopenia, que es otro debate también. Con la osteopenia nosotros nos encontramos, doctor Sobrino, pues que tenemos pacientes con osteopenia y tienen fracturas. Entonces ahí es otro debate también que tenemos abierto, de decir, bueno, ¿deberíamos tratar con la gente con osteopenia, los pacientes con osteopenia o no? Esto es otro debate, ¿no? Porque normalmente se considera que no se ha de tratar, ¿no? En general, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir... Pero yo insistiría mucho también en esto, ¿no? Que la mujer que no se espere, ¿me entiendes? A que a veces pasa, muchas veces por desgracia, una señora se va a esquiar, ¿me entiendes? Como va cada año y resulta que, pum, que el día cae y tiene una fractura y después pues va al médico y dice, oiga, es que tiene una osteoporosis, ¿no? Caray, como no lo sabía, ¿no? Porque no le habían hecho densitometría, etcétera. Pues esto es tan importante como en tu vida, oye, ¿cómo estoy de vitamina D? ¿Cómo me encuentro? Se hace prevención, comentábamos. Esto es fundamental para evitar, dijéramos, pues bueno, las fracturas, ¿no? Muy bien, pues ahí seguiremos trabajando e informando, que es nuestro papel, y invitando a doctores que nos puedan también hablar desde la realidad de las cosas, que es lo que más agradecemos. Gracias, doctor Sobrino, por acercarnos a esta hormona, la vitamina D, y le agradecemos mucho que haya pasado por el espacio. Que haya dejado su clínica y su consulta para venir aquí a la Fundación. Claro, y venir hasta aquí siempre es de agradecer. Muchísimas gracias, doctor. De nada, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sobrino. Seguimos adelante con más contenidos, recordándote también a Ken-Pharma, el laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, que con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor, sigue trabajando con productos como Ginea, por ejemplo, pensados para la salud de la mujer, o Consumer Health, que son productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Ken-Pharma son expertos en productos para el dolor, con una dilatada experiencia y con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues seguimos adelante, doctor. Ya los tenemos ahí, vamos a conectarnos con Pilar Sáez y José Luis Vaquero. La doctora Pilar Sáez y José Luis Vaquero Úbeda, con ellos vamos a conocer la prevalencia e el impacto de las fracturas de cadera y qué se está haciendo desde el RNFC para revertir esta situación. Vamos a ver, Pilar Sáez es especialista en geriatría y coordinadora del Registro Nacional de Fracturas de Cadera, integrado por 180 profesionales de 76 hospitales, avalado por 22 sociedades científicas, integrado en el Instituto de Investigación IDIPAZ y proyecto que ha sido premiado por la OMS en la 72 sesión de la Asamblea Mundial de la Salud el 24 de mayo de 2019 en Ginebra, y recibió el aval del Instituto de Salud Carlos III y del propio Ministerio de Sanidad, entre otras. Ella también es máster en cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid y en el 2015 fue premiada con el Award de la International Osteoporosis Foundation como centro Best Practice en fracturas, con medalla de plata. Bueno, toda una institución. Con ella vamos a poder entrar en este tema, también acompañados de José Luis Vaquero. Él es el responsable de Responsabilidad Social Corporativa en OAFI y AECOSAR. Os saludamos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa. Muchas gracias. Y José Luis, ¿estás por ahí también? ¿Qué tal? Sí, no sé si me oís. Ahí te vemos, sí. A ti te podemos ver y a la doctora Pilar Sáez la podemos escuchar. Muy bien, pues ahí estamos un poco con ese interés puesto en conocer de alguna manera este registro nacional de fracturas de cadera. Cada vez que digo RNFC me refiero a esto porque, bueno, el nombre pues como que es un poco largo. Pero justamente los hemos invitado para conocer la prevalencia, este impacto de las fracturas de cadera y qué se está haciendo desde el RNFC para revertir esta situación. Entendemos que, para empezar, podríais proporcionarnos una visión general de esta prevalencia de las fracturas de cadera en nuestro país según estos datos recopilados y si se han observado algunos cambios en esta prevalencia respecto a los últimos años.
Bueno, sí, la verdad es que la fractura de cadera es una de las complicaciones más serias de la osteoporosis, la más grave quizá, y está muy asociada con el envejecimiento. Ya, como es muy conocido, el envejecimiento de la población supone un gran impacto en todos los sistemas de salud y en las enfermedades crónicas, y la osteoporosis es una enfermedad crónica quizá menos conocida o menos atendida. Podemos calcular que en el año 2050 el 30% de las personas van a tener más de 65 años y eso supone que vamos a tener muchas fracturas. Ahora mismo en España tenemos unas 40-45 mil fracturas de cadera al año. Es una patología muy, muy incapacitante, muy compleja, que conlleva una morbimortalidad muy, muy seria. Es muy frecuente en mujeres mayores de 86 años. Y esta complejidad hace que tenemos que atenderla de forma muy especial a estos pacientes. Requiere un abordaje multidisciplinar y necesitamos la atención de muchos profesionales para poder hacerlo bien. Necesitamos a los traumatólogos que les operan, pero también necesitamos a los anestesistas, a los clínicos que están en urgencias. Durante su hospitalización necesitamos a internistas o a geriatras como yo. Anestesia es fundamental, rehabilitación. Todo este arsenal de profesionales los necesitamos para poder atender bien a los pacientes. Si no, el resultado no va a estar bien. Entonces, nosotros estamos siguiendo las guías de práctica clínica que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para evitar todas las complicaciones que surgen en estos pacientes, y el registro es un paso más. El registro lo que hace es que recoges información para ver si realmente estamos aplicando esas guías de práctica clínica. Es una auditoría. Es recoger información de los pacientes que ingresan, de cómo les atendemos, de cómo, si sufren complicaciones o no, para detectar déficit e implantar mejoras. De esa manera, con un registro continuo, vamos a poder saber si estas mejoras son útiles o no. Prácticamente todos los países europeos y muchos países de fuera de Europa tienen un registro de fracturas de cadera. Y en el año 2017, un grupo de profesionales que atendemos a estos pacientes nos dimos cuenta que en España no había ese registro. Los registros de fracturas de cadera en otros países son iniciativa de las administraciones sanitarias, habitualmente del Ministerio de Sanidad, y en nuestro caso no había surgido esa iniciativa. Entonces, lo que hicimos fue implantarlo de forma voluntaria. Los profesionales decidimos organizarnos para implantar este registro nacional de fracturas de cadera. En cuanto empezamos a recoger datos, nos dimos cuenta de los déficits que teníamos en España. Déficits como, por ejemplo, que se opera más tarde, se tarda más en operar estos pacientes. Es fundamental operarles pronto para evitar complicaciones y nosotros teníamos peores resultados en el momento de la intervención. Que se prescribía menos tratamiento para la osteoporosis para evitar siguientes fracturas, también ahí andábamos peor. Y que se movilizaba a los pacientes más tarde, se les dejaba en la cama durante más tiempo que otros países. Y también teníamos más úlceras por presión. Entonces lo que hicimos fue definir unos indicadores de calidad que eran precisamente estos, lo que queríamos mejorar, y a lo largo de todos estos años, desde el 17 hasta el 22-23, que son los últimos datos que tenemos, hemos mejorado estos datos. Hemos conseguido operar antes a los pacientes, hacemos más tratamiento para la osteoporosis, tenemos menos lesiones por presión y movilizamos antes a los pacientes. Estamos tardando más en conseguir que caminen mejor, es uno de los objetivos que tenemos un poquito más dificultad para conseguir, pero los resultados hoy por hoy son bastante buenos. Y por eso animamos a todos los hospitales que atiendan a pacientes con fractura de cadera que se incorporen al registro, que se animen a participar en el Registro Nacional de Fracturas de Cadera. Claro que sí, los animamos porque de alguna manera ya hemos entendido bastante bien el porqué, incluso, José Luis, las razones o cuáles fueron las motivaciones principales detrás de la creación de este registro. Ahí entendemos que esperáis que el RNFC mejore la atención médica, la calidad asistencial relacionada con esas fracturas de cadera, ¿no? Claro, fijaos que es una situación escalofriante, o sea, hay la fractura de cadera en sí lleva implícita un riesgo de mortalidad en el primer año bastante alto, según también del estado del paciente. Y además, apenas el 50% va a recuperar su calidad de vida previa a la fractura.
con lo cual prima establecer guías de práctica y testar si esas guías de práctica se están llevando a cabo y obviamente también valorar cómo evolucionamos hacia parámetros mucho más favorables, con menos mortalidad y con mejor recuperación de la calidad de vida previa, ¿no? Esto es lo que se está consiguiendo con el registro. De hecho, algo que a nosotros desde los pacientes nos satisface mucho es que a los pacientes también se nos ha considerado en esta última revisión, donde además entre todo el grupo de trabajo en el que estábamos incluidos, pues se ha generado un decálogo sobre los aspectos claves, ¿no?, en este abordaje, ¿no? Y además también querría señalar que hay otras organizaciones de carácter internacional que también están adoptando el modelo que tenemos en España, o sea que desde luego se está haciendo muy bien por parte de nuestros profesionales y Pilar encabezando este grupo de trabajo, obviamente. Supongo que te refieres al interés que ha suscitado pues este modelo en otros países, como Portugal. Sí, yo creo que Pilar, nos puedes comentar algo porque hay algún país más, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, los países que les decía antes, por ejemplo, el Reino Unido, Escocia, Irlanda, llevan muchos años con el registro de fractura de cadera. Nosotros nos incorporamos en el año 2017 y en estos años, en relativamente poco tiempo, lo tenemos implantado y con una participación bastante alta, de una media de 60 a 70 hospitales cada año. Esto ha servido de ejemplo para otros países que están empezando. Hace unos 2 o 3 años empezaron en México y en Argentina, y al ser nuestro registro un registro joven, que se ha creado, digamos, de la nada, sin que nadie nos mande, como solo por iniciativa de los profesionales, ha creado más interés y ya nos han preguntado mucho y estamos asesorando tanto a México como a Argentina, como a Chile y a Colombia. Pero el ejemplo más claro de colaboración muy estrecha ha sido Portugal. Ha venido un compañero de Portugal, un anestesista de Portugal, que están empezando ahora con el pilotaje de su registro y manifestó en nuestra reunión nacional, que fue ahora hace poco, el 8 de marzo, que directamente habían copiado todos nuestros documentos para poder implantar su registro, lógicamente con permiso. Ellos contactaron con nosotros hace unos meses diciendo que querían implantar su registro allí y que les resultaba muy útil todo nuestro avance, todos nuestros documentos, todos nuestros protocolos. Entonces, bueno, de hecho estamos incluso pensando en hacer un registro pues de toda la península ibérica, un registro común, aunque ellos hayan empezado más tarde, pero poder comparar nuestros resultados y poder trabajar juntos para seguir mejorando. La verdad que es un logro y también es un orgullo que se fijen en nosotros para implantar registros en otros países. Claro está. Doctor Vergés. Sí, bueno, Pilar, encantado de saludarte y gracias por estar en el programa. Al doctor Vaquero exactamente igual. Yo creo que ha sido realmente un reto muy importante la creación de esta base de datos, ¿no? Para ver un poco, dijéramos, la realidad nuestra, ¿no? Es decir, si vamos bien, si no vamos bien, ¿no? No sé si tienes la impresión, Pilar, al menos como pacientes nosotros, ya que estoy en una cosa, como presidente de la Asociación Española de Mujeres con Osteoporosis, ¿no? Los datos que tenemos nosotros apuntan un poco a que, dijéramos, probablemente todavía sigue habiendo, a pesar de que hemos hecho esto de tener este registro, que me parece que es una gran cosa y felicidades, ¿no? Por hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que todavía continúa habiendo, dijéramos, pacientes todavía que han tenido fracturas y probablemente no han sido diagnosticadas. De hecho, quiero decir, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Crees que es así? ¿Realmente todavía hay un porcentaje importante sobre todo de mujeres, dijéramos, que tienen fracturas y que no se les ha pensado que tienen fracturas osteoporóticas? ¿Crees que es así? ¿Tienes algún dato al respecto, Pilar? Sí, claro que es así. Pues te diría que de entre el 30 y 40% de pacientes que ingresan o que vienen al hospital con fracturas de probable origen osteoporótico se van con el diagnóstico de fractura de radio, de fractura de húmero, de fractura de ramas, pero no se van con el diagnóstico de osteoporosis ni tampoco se derivan a algún especialista que pueda confirmar ese diagnóstico y prevenir la siguiente fractura. Y esto es tan grave como que cuando uno tiene una fractura tiene el doble o el triple de posibilidades de tener una
segunda 5 veces más sí. de tener una tercera. Sí, Entonces sí. es muy importante que cuando alguien tiene una fractura, quizás sea lo más importante de esta noticia que estamos dando, cuando alguien tiene una fractura, pregunte a su médico de atención primaria, ¿no tendré osteoporosis? ¿No merece la pena que me mire? Porque es quizá el mensaje más importante. 100% de acuerdo. Sí, y por eso también hemos querido dar un paso más y colaborar con casi 25 sociedades científicas en el consenso de expertos para prevención de fracturas. Al menos una persona que ha tenido una fractura hay que valorar, hay que detenerse y hay que mirar a ver si tiene osteoporosis para prevenir la siguiente, porque es cierto que hay un arsenal terapéutico ahora mismo de tratamientos, de recomendaciones de nutrición y recomendaciones de ejercicio que pueden ayudar a prevenir siguientes fracturas. Pilar, nosotros vemos bastantes pacientes nuestras que realmente están con osteopenia y tienen fractura. Quiero decir que, ¿cómo ves este tema de la osteopenia? Porque claro, en teoría, la mayor parte de sociedades médicas no se recomienda tratar la osteopenia, ¿no? En general. Pero claro, nosotros estamos viendo un porcentaje importante de mujeres ya con fractura y con osteopenia, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te da de este tema? ¿Qué opinión tienes tú como gran experta que eres? Sí, mi opinión es que pues quizá de forma clásica se ha descrito la osteoporosis con unos niveles bajos de densidad mineral ósea en la densitometría. Y eso está bien. Es verdad que cuando tienes unos niveles bajos y tienes unos niveles de osteoporosis en la densitometría hay que tratar. Pero hay otras muchas circunstancias en las que el riesgo de fractura es alta y tú puedes tener solo osteopenia o incluso tener una densitometría normal. Sí, Como por ejemplo, si tú has tenido ya una fractura, aunque tengas una DMO normal, o tienes antecedentes familiares, o estás con tratamiento corticoideo, o tienes una artritis reumatoide, o tienes caídas de repetición, eres un paciente con alto riesgo de fracturas. Entonces, el tratamiento hay que individualizarlo. Por eso ahora las guías de práctica clínica no solo hablan de una densidad mineral ósea bajo, hay que tratar, sino hablan de pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo. Y estos factores que yo he mencionado, si tienes varios y eres de muy alto riesgo, hay que tratar. Por eso puede haber pacientes con osteopenia que si tienen además pues caídas de repetición o tratamiento con corticoides o tienen una artritis reumatoide, van a tener la misma situación que si tuvieran una densidad mineral ósea baja y habría que tratarlo. Este es el tema, por eso hay que individualizar el tratamiento y quizá por eso es muy importante que cuando no conozcamos qué hacer, derivemos a las unidades de prevención secundaria de fracturas, a reumatólogos o a clínicos que controlen más esta enfermedad y que la traten de forma adecuada. La última pregunta que te quería hacer. ¿Tienes datos nosotros nos hemos encontrado, y lo estamos analizando ahora, pacientes con fracturas por fragilidad, jóvenes que la única relación que la tienen son pacientes que con cáncer de mama, con derivados del tamoxifeno, y que además son jóvenes, es decir, las de más edad se ve menos este tipo de fractura. ¿Estás al corriente de este tema? ¿Tienes algún dato sobre particular? Porque es un tema que tenemos bastantes pacientes con esta situación y claro, tendríamos que hacer aquí un análisis profundo si realmente hay una correlación entre tratamiento de derivados de tamoxifeno por el cáncer de mama y fractura, y si realmente es así, que pensamos que puede ser así, pues oye, actuar, ¿no? En el sentido de prevención, pues incluso avisar a la propia paciente, ¿me entiendes? O que realmente el equipo sea un equipo multidisciplinar, que no solamente sea el oncólogo o la oncóloga, sino que realmente pues haya otros especialistas, ¿no? Que puedan vigilar que no se produzca una iatrogenia con estos medicamentos de tipo osteoporótica, ¿no? Sí, datos epidemiológicos de prevalencia no tengo, pero sí que se ha visto relación entre los inhibidores de la aromatasa y también el bloqueo hormonal que se da como tratamiento del cáncer de próstata, que está muy relacionado con la osteoporosis. Son fármacos que producen osteoporosis. Entonces, hay fármacos que nos tienen que hacer una alerta para que esos pacientes sean vigilados y que se les pida densitometría y que se les trate si lo necesitan. El único problema que veo, pero que hay que tratarlo, es que son pacientes relativamente jóvenes. Y la osteoporosis es una enfermedad crónica y habría que tratarla a lo largo de muchos años. Entonces, a la hora de decidir el tratamiento oportuno,
habría que intentar ir paso a paso y no ir quizá a algunos de los tratamientos que a largo plazo pueda crear efectos secundarios. Es decir, repito lo de antes, que hay que derivarlo a alguien que conozca bien esta enfermedad, porque se habla cada vez más del tratamiento secuencial, que consiste en que en un primer momento está indicado un tipo de tratamiento y según van pasando los años se va cambiando de tratamiento. Entonces, sí, está asociado a osteoporosis, sí, hay que vigilar para ver si aparece y habría que tratarlo, pero de forma adecuada, no con lo primero que se nos ocurra, digamos. Claro, ahí entendemos el papel tan importante, ¿no, José Luis, que desempeña la investigación, la recopilación de datos en el trabajo que estáis haciendo para comprender mejor justamente este problema de salud y para desarrollar estrategias efectivas, ¿no?, para abordarlo. Sí, fíjate, entre las estrategias precisamente desde OAFI y AECOSAR estamos impulsando lo que es la campaña de prevención precoz o sea, diagnóstico precoz y prevención, ¿no? Precisamente para concienciar a las pacientes, a las personas, a las mujeres en su mayoría, que tienen factores de riesgo y sin embargo no son conscientes de ello, porque lo que sí que hace falta es desde luego hacer ese cribado, ¿no?, para que las pacientes sean conscientes de su estado y partan por cuidarse, ¿no? Luego ya habrá diferentes estrategias para su abordaje, ¿no?, farmacológica o higiénico-sanitarias, ¿no? Pero lo que es muy importante es que el paciente sea consciente del riesgo que pueda tener ya por unos factores que en sí mismo tenga, ¿no? Hace falta ser consciente de ello. Uh-huh. Y ahí tenemos también, José Luis, la guía para pacientes con osteoporosis. Sí, efectivamente. Esto también es una iniciativa que hemos publicado recientemente desde OAFI y AECOSAR, que también todo el mundo que esté interesado puede recurrir a nosotros y se lo haríamos llegar. Es una guía muy didáctica en el que se va a hablar de estos factores de riesgo. Aquí la tenemos, de estos factores de riesgo, de cómo combatir, porque algunos de esos factores de riesgo sí son modificables, no lo son todos, desgraciadamente, pero sí que es muy importante que se gane conciencia de que se pueda tener estos factores de riesgo para ir al médico, al especialista, en unos casos atención primaria, en otros casos el ginecólogo también, u otro, pues para que ya hagan un estudio mucho más concreto y pormenorizado del riesgo de osteopenia o osteoporosis. Porque la osteopenia, como decía el doctor Vergés, creo que se debe abordar de una o de otra manera, pero cuando la mitad de las fracturas actuales son en pacientes que tenían densitometrías correspondientes a osteopenia, es que sin duda la osteopenia está siendo muy infravalorada. Bueno, pues ahí tenemos esas cuestiones también tan importantes como la información al paciente, la importancia del uso de fuentes fiables en todo este proceso, el problema del exceso de información y la necesidad de aprender a diferenciar lo que es verdad y lo que no. Ahí estuviste también este jueves 25 de abril, ¿verdad, José Luis Vaquero? Digamos que hablando de todo esto un poco en Madrid, ¿verdad? En la Universidad Complutense. Sí, efectivamente. Bueno, era un congreso de comunicación en salud y yo cuando lo que se me pidió es que señalara, ¿no?, algunas situaciones pues realmente conflictivas en este sentido, pues desde luego lo que llamaba la atención es, en primer lugar, el paciente muchas veces se va de la consulta y no tiene las ideas claras. En ese caso, ¿qué es lo que se viene haciendo? Oye, pues si no me das la información, yo la busco. Y si no soy yo, será mi hija, mi hijo, mi nieto o quien sea, el que va a buscar la información en Google, con lo cual está sometido a muchísimos riesgos. Entonces, lo más importante, no solo demos información, sino que señalemos también fuentes fidedignas de información. En segundo lugar, el riesgo, obviamente, son los bulos, también la infoxicación, el exceso de información. Muchas veces entre el exceso uno se pierde y ya no sabe qué es lo más importante. En fin, son riesgos que se pueden atajar. ¿Y cómo se atajan? Pues señalando fuentes de información adecuadas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las webs de las sociedades científicas suelen tener un apartado de pacientes
Y otra fuente de información muy útil, muy importante, es la de las propias organizaciones de pacientes, donde un paciente experto va a poderle transmitir no solo su experiencia, sino también mucho ánimo al paciente que está debutando con un diagnóstico. Claro. Pues sí, la verdad, muchísimas gracias, José Luis, por esta entrevista hoy dedicada a este Registro Nacional de Fracturas de Cadera. Tenemos a Pilar Sáez también ahí un poco retirada, pero también queremos agradecerle su participación hoy en el programa. Pilar, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias y gracias, José Luis, también por acercarte también al programa esta semana. Muchas gracias, seguimos en contacto y aquí lo vamos a dejar por cuestión del tiempo. Muchísimas gracias y no sin antes recordarte que ahí está OAFI interesándose por la salud articular de todos. Si por eso eres paciente con artrosis u otra afectación articular o conoces a alguien que le ocurra, te animamos a asociarte a OAFI a través de nuestro sitio web. Ahí lo tienes. Tu apoyo es más que una donación, es una inversión en la salud y en el bienestar de muchas personas y ahí tienes la oportunidad de ser parte activa de esta lucha, contribuyendo a un futuro donde la artrosis ya no sea una barrera para una vida plena. Y además también puedes unirte y obtendrás beneficios personales. Si tienes alguna pregunta o quieres una segunda opinión, también puedes acudir a la consulta solidaria y gratuita del Dr. Vergés en Barcelona y en Madrid y puedes ponerte en contacto a través de la dirección info@oafifoundation.com o bien llamando a este teléfono 93 159 40 15. En Madrid también queremos recordarte que dispones del Hospital Universitario Vitas Arturo Soria, que es un centro con un equipamiento sanitario completo que cada año ofrece la mejor asistencia a 400.000 pacientes. En Vitas Arturo Soria vas a encontrar todas las especialidades médicas y quirúrgicas con un amplio horario de atención para que puedas escoger el mejor momento que se adapte a tus necesidades. Entre otros servicios, se diferencian por ser el único hospital de la Comunidad de Madrid que tiene urgencias de oftalmología y otorrino con médicos presenciales, además de contar con servicios específicos de traumatología, radiología vascular, intervencionista, resonancia magnética o unidad de críticos. Están en la calle Arturo Soria 103 en Madrid. Los vas a encontrar también a través de su página web vitas.es con una H intercalada. No dudes y pide cita hoy mismo si necesitas de sus servicios médicos. Y antes de irnos, recordamos también a nuestros especialistas en Derecho para Mayores en el campo del Derecho Sanitario, Senior Juris. Ahí están profundizando y trabajando en esta rama que surge como soporte fundamental en los derechos del enfermo. Un grupo de abogados bajo la dirección de Alfons Catena Oliva, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. Ahí en este bufete vas a poder encontrar respuesta a tu problema de una forma transversal, no solo en el aspecto legal, sino también en el económico, en el social y en el familiar. Además, te van a acompañar en todo el proceso con una esmerada especialización profesional y una formación actualizada, sobre todo en casos de salud. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Te recordamos que puedes seguir los contenidos de la Fundación en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, como OAFI Radio, para no perderte ningún contenido. Y la semana que viene te esperamos de nuevo, ¿verdad, doctor? Una semana más para ahí trabajar en los temas que les interesa más a nuestros seguidores. Muchas gracias también al equipo que hace posible cada semana este programa. Tenemos ahí a Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Joan Carles Pallarés en la producción. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho.